Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos de nuevo a mi canal Historias de la Antigüedad. En esta ocasión nos hemos venido a las orillas del río Guadiana, no muy lejos de la ciudad de Augusta Emérita, conocida actualmente como Mérida. Os traigo un tour que voy a hacer por esta hermosa ciudad y comenzaremos justo donde estamos ahora mismo. Os hablaré en unos minutos del contexto histórico de esta ciudad, para que os hagáis una idea de la importancia que tuvo esta ciudad. A continuación entraremos a la ciudad por el puente, por su maravilloso puente romano. Seguiremos el decumano máximo de la ciudad hasta llegar a la ciudad, hasta el centro de la ciudad, perdón. Y a continuación, después de eso, iremos a los edificios de espectáculos. Dos de ellos, el teatro y el anfiteatro, dentro del recinto de la ciudad, dentro del recinto amurallado, y el más grande de todos, el circo, fuera. Os voy a explicar los tres y os voy a mostrar los tres. Y para finalizar este tour, pues vamos a ver la infraestructura hídrica que abastecía de agua a esta ciudad, en el que voy a incluir los típicos baños romanos que podemos encontrar en cualquier ciudad, y los acueductos de la ciudad, que ya os adelanto son maravillosos. Bien, pues sin más dilación, comencemos este tour. Bien, voy a comenzar pues hablándoos un poco, metiendo el contexto histórico de esta ciudad. He escogido este paraje natural a orillas del Guadiana, principalmente porque es aquí donde va a radicar la importancia de Mérida, de la futura Augusta Emérita. Esta ruta, ¿vale?, que posteriormente seguirá la calzada romana de la Vía de la Plata, que ya os adelanto que es un nombre árabe, esto de Vía de la Plata no es romano, se escoge porque esta vía, antes de la llegada de los romanos, ya tenía una importancia fundamental para las tribus que vivían en esta zona, para las tribus prerromanas de esta zona, lusitanos, betones, porque esta era la ruta que utilizaban estas tribus para mover las reses que ellos criaban, el ganado, durante los periodos de transhumancia, es decir, moverlos de norte a sur y de sur a norte, dependiendo de la estación. Y los romanos pues van a utilizar este estratégico lugar, ¿vale? Este lugar a las orillas del Guadiana, para fundar esta colonia. Augusto, ¿cómo va a fundar esta ciudad? Pues va a utilizar principalmente a los veteranos de la guerra contra los astures y contra los cántabros que está llevando a cabo, ¿vale? El propio nombre de la ciudad ya dice que la fundaron veteranos de las legiones de Augusto, como la Legio Décima, Gémina. Emérito significa veterano. Y bueno, ¿en qué año se va a fundar esta ciudad? Pues en el año 25 antes de Cristo. Con bastante rapidez, Mérida va a alcanzar bastante importancia. ¿Por qué? Pues porque Augusto, durante su mandato como princeps, pues va a llevar a cabo una serie de reformas administrativas aquí en la península ibérica. Una de ellas va a ser transformar las dos provincias hispanas, la Hispania Ulterior y la España Citerior, las va a convertir en tres. La Tarraconensis, que va a ser la más grande de todas, va a ocupar va a abarcar desde la costa levantina hasta la costa de Galicia, ¿vale? Va a ser una provincia enorme. La provincia de la Baética, que va a ser básicamente la Andalucía occidental actual,
Y luego va a surgir una nueva provincia que va a ser la Lusitania, ¿de acuerdo? Y la Lusitania pues va a tener como capital pues la nueva colonia, Augusta Emérita. Además, dentro de estas tres provincias se van a crear una serie de conventos jurídicos, es decir, de regiones jurídicas, que van a tener un centro en el que el legado, el legatus Augusti, pues va a impartir la justicia, va a situar su tribunal, ¿vale? El legatus Augusti es el gobernador, ¿de acuerdo? Y Mérida va a tener su propio conventum jurídico. En total va a haber 14 conventos jurídicos en la península y la provincia de Lusitania, si mal no recuerdo, va a tener 3. Y Mérida va a tener el suyo propio. ¿Cómo va a ir evolucionando esta ciudad? Pues se van a construir edificios públicos, todo edificio público que necesitaba una ciudad, desde foros, termas, hasta edificios de espectáculos, que ya os he dicho antes, circo, anfiteatro, teatro, hasta infraestructura de comunicaciones e hídrica, calzadas y acueductos. Y Mérida, pues a medida que va pasando el tiempo, va a ir ampliando sus espacios públicos y se va a convertir en una ciudad enorme y con una importancia bastante considerable. ¿Qué es lo que va a pasar? Que su punto álgido va a ser desde finales del siglo I después de Cristo y durante todo el siglo II después de Cristo. En el siglo III va a tener un pequeño y no muy perceptible declive, pero ya a partir del siglo IV en adelante, pues va a sufrir en el siglo IV sobre todo una serie de reformas que le van a dar un cierto esplendor de nuevo, pero que va a ser bastante efímero porque a finales del siglo IV y ya en el siglo V la ciudad romana, y como le va a ocurrir a muchas otras ciudades en el imperio, sobre todo en la parte occidental, pues ya va a entrar en una decadencia bastante importante. Como veremos, ya en el siglo V muchos de sus edificios van a ser desmantelados para construir sobre todo iglesias, ¿vale? Y en época visigoda pues no va a ser una sombra de lo que fue. Va a seguir siendo una ciudad muy importante, porque en época visigoda, durante todo el reino visigodo, Mérida va a ser una ciudad enorme, no de población, sino de importancia. Y con los árabes pues ya va a tener su declive ya definitivo, porque es que por perder va a perder hasta las murallas, que van a desmantelar los árabes precisamente para evitar rebeliones. Y bueno, hasta aquí el contexto histórico y a continuación pues vamos a proceder a entrar en la ciudad por el puente romano, que podéis ver en las imágenes. Y después vamos a atravesar uno de los símbolos de Mérida, que va a ser la doble puerta del río. Se la llama doble puerta porque es que tiene 2 entradas, que se va a convertir en uno de los símbolos de Mérida, que podéis ver en estas monedas que os pongo en imágenes. Y ahí va a empezar el decumano máximo, que vamos a seguir y que con él, a través de él, pues llegaremos a los espacios públicos, principalmente a la zona de los foros, porque Mérida va a tener 2 foros. Uno provincial, que se va a construir en época de Tiberio, ya lo veréis, y otro local, que va a tener doble recinto, porque en época de Augusto se va a construir uno de los recintos con el templo al culto imperial, que ya lo veréis,
y una ampliación que se va a hacer en época Flavia, que también lo podréis ver. Y bueno, pues procedemos a volver a la ciudad, que no estamos muy lejos. Entraremos a través del puente y atravesando esa doble puerta que os he dicho y que habéis podido ver en la imagen. Y llegaremos a los espacios públicos, que ya veréis.